Beste behin, eskerrik asko hona etortzeagatik eta batez be zuen konpromisoagatik. Atzera begiratzea ezinbestekoa da etapa bat baloratzeko. Eta jokalarien kasuan legez, partidak, golak eta beste datu batzuk aztertzen dira, baina baita be baloreak, portaerak, erabakiak. Zuzendaritza batzaren kasuan, ardatz nagusi bi dauz begibistan. Kirol errendimendua eta kudeaketa ekonomikoa. Lehenari begira, erregulartasun nabarmena erakutsi dugu. Logikoa da, ere, transizio uneak izatea. Baina hor dago uzta. 6 denboraldi Europan, 5 Europa Ligen eta Championsen bat, baita emakumezkoen taldea ere, Kopako final bina, Europar final bat, bigarrena historian, eta titulu bi, Superkopa gizonezkoetan eta Liga emakumezkoetan. Nota ona azken finean. Bigarrenari begira, kudeaketa ekonomia ere, ona izan da, sasi guztien gainetik. Ez da erraza kirol errendimendua mantentzea Europako handien jomugan egon eta gero. Jokalari garrantzitsu batzuk fitxatu dituzte, baina ia gehienetan etxekoekin ordezkatu dugu. Gure jokalarien aldeko apostuak epeak murriztera behartzen gaitu, baina taldeak primeran erantzun du. Kudeaketa eta errendimendu ona arlo ekonomikoan, positiboa ere fitxaketen diru sarrerak zenbatu gabe. Ezoizkoak izan dira eta ekimen estrategikoetarako erabili ditugu. Inbertsioak Lezaman eta Samamez Barrian, Zelaiko estalkian eta etorkizunezko hornidura funtsean. Nota ona ere. Dena den, emaitza hauen zergatiak azpimarratu gura dituk. Zergatik aurkeztu nintzen 2011an, zentzua eman gura nion instituzioari. Orientazio argi bat eskaini, hitza eta adibearen bitartez. Alde gutxi izaten dena eta egiten denaren artean. Ez gara esaten duguna, egiten duguna baizik, eta horretarako atletik zer den definitu behar genuen. Atletik futbola baino haratago doalako. Bizitzeko era bat eta atletizalea banaz, argi eta garbi eduki behar dut atletik zer den azaldu ahal izateko. Gure herriaren aldeko apostu bat, gure jendearen aldekoa. Inoren kontra, geureak onenak ez direlakoan, baina etxekoak dira eta ederto jantzita. Ilusioa, ardura, konpromisoa, izatearen zentzua. Eta zer garen argi edukita, erabakiak hartzen ditut. Atletiken inguruko antzeko ikuspegia dutenekin taldea osatzen dut, gainerako bazkideen isla direlakoan. Eta erabakiak hartzen hasten gara. Hauxe bagara, hauxe egiten dugu, izan eta egin. Nork ekarri, entrenatzaileak edo jokalariak kasu, ambizio bikoitzarekin atletik kontuan hartzen dutela. Eta erabakiak gurekin segitu nahi ez dutenekin. Llorente, Amorebieta edo Tarremiro. Eta erabakiak Bayern, Manchester United, City edo Chelsearen aurrean. Izan eta egin. Gero, Lezamaren aldeko apostu argia eta garbia da. Arriskoak hartzen. Erabat konbentziturik. Konfidantza, pazientzia eta uste osoa. Izan eta egin. Bidea ez da samurra, baina gure bidea da. Zailtasuna topatuko ditugu, jakina, baina horrela egin nahi dugu gure jendearekin. Egoera ekonomikoak ere errepasatu daitezke. Ez dira zenbakiak, portaerak baizik. Zeta hirukoitza, zuhurtasuna, zorroztasuna eta zintzotasuna. Auditoreak agirian utzi du azken 8 urteotan. Eta egoera ekonomikoa honean gaudela, edozeinek egingo zuena egin.
hornidura funtsa bat ezarri gure egonkortasuna bermatzeko. Atletin onerako, kluba eta ez gu aurrez ipiniz. Izan eta egin. Arlo instituzionalean, Liga Telebistaren eskubidak banatzeko unean, 51 gurea kontrako boza bakarra. Ez zaigu komeni. Ekan gauz, Europear Kluben elkartea, Oinarri futboleko batzordean gaude. Beste bat, komunikazio politika. Gure interesak edozein medioaren interesen gainetik. Ez dut kontuan hartzen nire irudia edo nire interese pertsonalak Josu Urrutia bezala, instituzioaren interesak baizik. Atletiken guztiak berdin tratatu behar ditu. Eta horren arabera, berriro, izan eta egin. Gizarte kudeaketari begira, Atletik herriti sortu zen, gizartetik edaten du, eta gizartearekin zorretan dago. Horregaitik fundazioa gizarte proiektuen gana zuzendu dugu. Samamezarretik berrira transizio eredugarria egin genuen. Gardentasunarekin, antzinatasun irizpideetan oinarriturik, inoren gainetik. Gauza bera, sarrerak banatzean. Gardentasuna eta irizpide zuzenak. Edota bazkideen bajak argitaratzen, edota emakumeak zuzendaritza batzan sartzean, aintzindariak izanik. Edo euskararen alde lanean, eta definizioaren bat egiten elkarren eskutik goaz, izan eta egin. Eta norantzagoa 8 urte pasa ostean, futbola asko eta azkar aldatu da eta etorkizuna ate joka dago. Beraz, presta gaitezen aurre egiteko, gero eta zailago izango baita guretzat. Arazorik latzena da Atletik norabide batetik doala eta gizartea bestetik. Futbolaren eta gizartearen kontrako bidetik goaz. Eta gizarte berrian Atletiken nortasuna zaindu babestu behar dugu. Hauze da erronkarik handiena. Atletik ez da dispertsioa, erne egotea baizik. Ez da pazientzia eza, pazientzia baizik. Ez da abiadura, artisau prozesua baizik. Fideltasuna da, implikazioa, ilusioa, lana, talde, zentzua. Norberaren alegina funtsezkoa da, bizkaezurra diren gaietan Atletik hobetzeko. Eta amaitzeko, hasi dudan legez, eskarrak eman behar dizkizuet, plazerra izan da, eta ez da kasualitatea izan eskaini didazuen babesa. Ezoikoa da Atletiken historian, eta oso eskerturik nago. Zuzendaritza batza lagunduta sentitu da. Oinarrizko gaietan bat etorri garelako, eta meritoa zuena da ere. Bihotzez eskertzen dizuet, haien izenean eta nire izenean ere, 8 urte hauetan 3 pertsona garrantzitsu galdu ditudalako, aita, nire anaia Julen eta Andres Arana, 3 adibide Atleti zer den adierazteko, izan eta egin. Zuen laguntza barik, zuzendaritza batzaren abarik, eta lokoen laguntzarik gabe, galera hauei eustea zaila zen oso, presidente izateren ardura eramaterekin batera. Beraz, eskerrik asko guztioi bene-benetan. Se buscan personas para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y gloria en caso de éxito. Arratsaldeon, buenas tardes. Este anuncio publicó el explorador Shackleton en el periódico Times en 1907 en busca de una tripulación que lo acompañara en su conquista del Polo Sur. Respondieron más de 5.000 aspirantes. Eran otros tiempos y ha transcurrido más de un siglo desde entonces. Pero salvando las distancias, me gustaría que el espíritu Shackleton inspirara el tono de estas palabras.
y que cuando acabe quede claro el porqué. El espíritu de una expedición admirada y recordada que alcanzó el honor y la gloria no por el éxito de su empresa, sino por sus principios y su resistencia ante la adversidad. Como cada año os digo, muchas gracias por demostrar vuestro compromiso con el Athletic. A la hora de cerrar cualquier etapa, por ejemplo, la trayectoria deportiva de un jugador, lo que procede es mirar atrás y repasar los aspectos relevantes, los años como profesional, los partidos, los goles y demás datos, y también repasar los comportamientos, las decisiones, los valores mostrados durante esa trayectoria. De igual manera, a la hora de repasar y examinar la trayectoria de esta Junta Directiva durante estas 2 últimas legislaturas, conviene repasar y comprobar qué ha sucedido, sobre todo, en aquellas 2 cuestiones que, por su importancia, en el futuro próximo también servirán para examinar y valorar a las siguientes directivas. Esas 2 cuestiones decisivas sobre las que se nos exige y se nos mide son el rendimiento deportivo y la gestión económica del club. Miramos atrás, repasamos nuestra trayectoria y consideramos que en el rendimiento deportivo hemos mantenido una regularidad notable, a pesar de haber pasado situaciones de transición en 2 de los 8 años y haber superado también algunos momentos de inquietud puntuales como los que hoy vivimos, regularidad que nos ha permitido vivir y disfrutar de momentos excepcionales. 6 temporadas en Europa jugando UEFA y Champions, con el masculino y con el femenino, 2 finales de Copa y una final de Europa League, que es algo que solo se ha logrado otra vez en nuestra historia. Y también hemos ganado un título de Supercopa y la Liga Femenina. Esta dinámica positiva ha provocado, por ejemplo, que el Athletic Club pase en el ranking UEFA del puesto 79 en el verano del 2011 al puesto 31 actual. Hemos avanzado 48 puestos. En resumen, creo que hemos aprobado con nota en el rendimiento deportivo. Y de la mano de ese buen desempeño deportivo, pero no solo, ha venido también una buena gestión económica. Y aquí hay que tener en cuenta 2 aspectos importantes, porque para el Athletic, a diferencia de para otros clubes, no es fácil mantener una línea regular positiva en el rendimiento deportivo cuando precisamente por tus éxitos en las diferentes competiciones llamas la atención de los grandes y poderosos clubes de Europa que traten de ficharte, y a veces lo consiguen, algunos de tus mejores jugadores. En esas circunstancias, cuando te fichan futbolistas importantes, creo que hay que considerar el mérito que ha supuesto poder sustituirlos la mayoría de las veces con jugadores de la casa y además hacerlo sin rebajar ni la exigencia ni el rendimiento deportivo. Nosotros no tenemos ni queremos tener una despensa mundial a la que recurrir cuando nos falta algo. Debemos, si queremos, apostar por nuestros futbolistas, incluso precipitar su salto al primer equipo con la incertidumbre que ello supone. Ejemplos no faltan, tanto de esta misma temporada como de las pasadas. Ahí tenemos a Unai Simón, al que las circunstancias han provocado que se asiente en el primer equipo, saltándose varias etapas de su formación prevista. Y el equipo ha respondido y sigue respondiendo. El otro aspecto destacable de la gestión económica, que probablemente coloca al Athletic en el mejor momento de toda su historia y que ha venido de la mano de ese rendimiento deportivo sostenido y notable, es que el balance económico habría sido igualmente positivo de no haber existido esos ingresos extraordinarios por los pagos de las cláusulas de nuestros jugadores. Es decir, los números habían encajado igualmente, considerando los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios referidos a fichajes de jugadores y renovaciones. Los ingresos extraordinarios no nos han valido para cuadrar las cuentas, sino para acometer acciones estratégicas especiales que responden a los intereses del club. Inversiones en Lezama, en San Mamés Barria, en la cubierta del campo, provisiones para el futuro, etc. Por todo ello, creo que podemos afirmar que hemos sacado buena nota también en la gestión económica. Pero no quiero quedarme ahí, porque nadie puede garantizar resultados. Por tanto, donde me gustaría poner el acento es en aquellas cuestiones previas a esos resultados. Las motivaciones, los porqués, los objetivos que me llevaron a dar paso al frente y presentarme a la presidencia ya por el 2011. Por aquel entonces, después de estar muchos años en el Athletic, tanto como jugador de categorías inferiores como del primer equipo y también como exjugador, yo tenía la sensación de que en el club se vivía cierta incoherencia, cierta dispersión, más allá de que puntualmente se consiguieran resultados.
Y como veía esa cierta incoherencia, mi objetivo principal era dar sentido a la institución, dar coherencia al club, conseguir que cualquiera que se fijara en el Athletic apreciara una orientación clara, independientemente de éxitos o fracasos coyunturales. Que cualquiera pudiera ver, se pierda, se empata o se gane, que el club va bien encaminado, que lo que se hace tiene un sentido y una razón de ser. Los dirigentes, cualquier dirigente, lo mismo un presidente que un entrenador, nos valemos de dos herramientas fundamentales para convencer, liderar y dar sentido: la palabra y el ejemplo. Y tienen que ir de la mano. Necesitas un discurso, un relato bien estructurado y necesitas el ejemplo. Que entre lo que digas y lo que hagas haya la menor brecha posible, sabiendo que la coherencia absoluta no existe. Porque no solo somos lo que decimos, sino también lo que hacemos. Con la palabra y el ejemplo unidos, yendo de la mano, damos sentido y convencemos a la gente. Un entrenador tiene que tener claro cuál es su estilo de juego, saber a qué quiere jugar y cómo quiere hacerlo. Y en los entrenamientos, en los ejercicios, en sus comportamientos del día a día, tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Un presidente igual, su palabra y su ejemplo deben ir de la mano. Ese era mi objetivo principal, dar sentido a la institución reduciendo la distancia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Lo que yo veía es que para dar sentido hacía falta, antes que nada, tener claro la definición de lo que es el Athletic, tener claro el relato de lo que somos, nuestra esencia, porque esa claridad conceptual es la base de todo. Y al final se nos olvida, o no sabemos explicar, o no recordamos lo que es el Athletic. Yo suelo utilizar la figura de un amigo extranjero, una persona de otro mundo, alguien que no sepa absolutamente nada de lo que es el Athletic, y suelo utilizar a ese amigo para imaginarme lo que tendría que decirle para explicarle lo que es el Athletic. Porque el Athletic es mucho más que fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me encanta hablar de fútbol con gente porque es algo que siempre me ha gustado. Pero el Athletic me encanta todavía mucho más. Y el Athletic es mucho más que fútbol. Por tanto, yo tengo que tener claro, si soy seguidor del Athletic, qué es el Athletic y saber explicarlo. Por ejemplo, a ese amigo mío, que es de otro mundo y no tiene ni idea de lo que somos. Todos deberíamos poder explicarle lo que es el Athletic, tener mínimamente claro lo que somos. Comprender y explicar que es algo que va más allá del fútbol, que es una forma de vida, una forma de competir distinta que parte de una mirada distinta. Y que esa mirada supone un modo de vivir, algo que va más allá de ganar o perder. Una apuesta por nuestro pueblo, por nuestra gente, sin tener nada en contra de nadie y sabiendo que los nuestros no son los mejores, pero sí los de casa. Confiando en que esa gente que no es extraordinaria, pero sí es la tuya, poniendo unos intangibles, puede equilibrar la balanza y competir. Y esos intangibles necesarios son también la esencia del Athletic: la ilusión, la responsabilidad, el compromiso, el sentido de pertenencia. Ese amigo mío no tiene que comprender que es algo que va más allá del fútbol. Tiene que comprender lo que implica elegir solo jugadores nacidos o formados aquí, invertir en ellos, apostar por ellos, mostrando la paciencia adecuada y a la vez competir con ellos contra otros equipos que eligen futbolistas de todo el mundo. Si uno no interioriza lo que es el Athletic, es difícil que comprenda los comportamientos del Athletic como club. A partir de ahí, una vez que tenemos clara la definición, que la sabemos explicar, que no la olvidamos, sino que la recordamos constantemente, porque es el tronco del árbol, empezamos a tomar decisiones. Y la primera decisión que tomé cuando decidí presentarme fue la de formar un equipo directivo. Con la definición de lo que es el Athletic en el centro, reúne un grupo de gente que conozco y que tiene una definición del Athletic similar a la mía y que incorporan, además de las capacidades, esos valores, esos intangibles esenciales del Athletic. Pero los elijo también procurando que representen a la masa social del Athletic, que los socios y las socias del club sientan en su mayoría que ellos mismos podían haber formado parte igualmente de esa junta, que se vean reflejados en la composición general de la directiva, en su mayoría gente sin grandes patrimonios, gente normal, con sentimiento Athletic y que con su trabajo y con sus obligaciones.
que quienes están ahí, o quienes están aquí, perdón, junto a mí sean un reflejo de quienes estáis ahí. Una vez formado el equipo, nos ponemos en marcha y vamos tomando aquellas decisiones que han caracterizado nuestra gestión. Decisiones como la de la composición de la Junta, que siempre tienen como punto de partida la definición de lo que es el Athletic. Así, en la gestión deportiva, dejando a un lado los resultados de lo que hemos hablado antes, podemos repasar diferentes situaciones vividas. Por ejemplo, a la hora de elegir entrenadores. Todos ellos personas con doble ambición de ser mejores ellos y hacer mejor al club. Personas que valoran al Athletic como institución y que comparten esa definición de lo que somos y actúan en consecuencia. Podemos repasar también, dentro de la gestión deportiva, algunas situaciones vividas con algunos jugadores. Nuestras decisiones ante jugadores que no han querido renovar, como Llorente, Morevieta o Remiro. Tener claro que si el Athletic es lo que dice ser, el club tiene que comportarse como se ha comportado. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Si tengo clara la definición, el posicionamiento ante el Bayern, el Manchester United, el City o el Chelsea debe ser el que ha sido. Y cualquiera debería comprenderlo. Y lo que en su día pareció extraño, hoy se ve como un comportamiento coherente y además válido, porque son muchos los clubes que han seguido nuestra estela. Más cuestiones deportivas. Los fichajes de futbolistas, además de la capacidad de la doble ambición, elegimos a gente que muestre su deseo de ser parte de este club, que se enorgullezca de ello. Aduriz, Beñat, Raúl, Rico, Echeita, Sola, Bóveda, Íñigo Martínez, Dani García, Yuri, Capa, Ganea. Y luego hay una apuesta clara por Lezama, que también es parte de la gestión deportiva. No tenemos miedo a precipitar el salto. Si las circunstancias lo requieren, confiamos en Lezama, asumiendo riesgos con convicción. Queremos dar oportunidades a los nuestros. Es parte de nuestra definición y sabiendo que cometerán fallos. ¿Cómo no van a cometerlos si las circunstancias provocan que a menudo se acorten los plazos? Pero mostramos confianza, paciencia y convicción. Hemos elegido este camino, un camino difícil, pero el nuestro. Otros van por autopista, nosotros por donde no va nadie. Hemos elegido ir al Polo Sur como en su día Shackleton. Ya sabemos que va a haber olas, que nos vamos a encontrar en situaciones muy complicadas, pero queremos hacerlo así, con nuestra gente, porque nos satisface doblemente. Repasemos también situaciones económicas. Y no hablemos otra vez de números, sino de comportamientos. ¿Qué principios han caracterizado nuestra gestión económica? La prudencia, el rigor y la honestidad. Prudencia, rigor y honestidad que han sido refrendadas por una tercera persona externa, que es el auditor, y que durante 8 años consecutivos ha validado nuestras cuentas sin salvedades. Y por definición de lo que es el Athletic, eso es algo que debería suceder siempre, porque debe ser consustancial al club. Prudencia, rigor y honestidad traducidas en cuentas auditadas sin salvedades. Y ahora que estamos en la situación económica más próspera en la historia moderna del club, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es la gestión sobre esa parte del beneficio? Pues hacemos lo que haríamos cada uno de nosotros en la vida. Mirar al futuro, prevenir riesgos y hacemos una provisión que garantice nuestra estabilidad en los próximos años. Y lo hacemos además por el bien del Athletic, estemos nosotros en la directiva o estén otros, porque lo que nos importa es el club. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Repasemos también la gestión institucional. Por ejemplo, nuestro posicionamiento en la Liga en el reparto televisivo, 41-1. El nuestro, el único voto en contra. ¿Y por qué? Vayamos otra vez a la definición. ¿Qué se va a votar? ¿Qué somos? 2 preguntas importantes. Somos el Athletic. Pues defendemos lo que somos y votamos en contra. No tenemos nada en contra de nadie, pero no respaldamos las decisiones unificadas que van en contra del Athletic, porque el reparto supuestamente equitativo de derechos televisivos propuesto para el Athletic no es bueno. La propuesta ni es buena en sí misma, ni la manera en que se ha planteado, ni en fondo ni en forma. No nos conviene, al contrario, nos perjudica, porque no se nos valora, nos infravalora en relación a nuestra historia y a nuestra masa social.
Posicionamiento en la ECA, la Asociación Europea de Clubs. Somos un referente. Han traído a Bilbao jornadas de trabajo. Formamos parte del Comité de Fútbol Base. Nos hacemos valer. Otros posicionamientos institucionales. La política de comunicación. Una política de comunicación, la gran criticada por algunos, que sin embargo también parte de la definición. Somos el Athletic y nuestros intereses deben estar por encima de cualquier medio de comunicación. No nos plegamos a intereses ajenos, ni damos filtraciones o exclusivas, ni ofrecemos tratos de favor. Ni tampoco debo tener en cuenta mi interés personal ni mi imagen como yo Urrutia, sino el interés de la institución. El Athletic intenta tratar a todos por igual. No hay una única política de comunicación que todos los clubes debamos seguir. La política de comunicación del Real Madrid será una en base a lo que es el Real Madrid. La política del Barça será otra en base a lo que es el Barça. La del Sevilla otra en base a lo que es el Sevilla. Y la nuestra, la del Athletic, otra en base a lo que hemos elegido ser. Y comunicamos en base a lo que somos. Si esto somos, esto hacemos. Izan eta egin. Repasemos también la gestión social. Y de nuevo la base de nuestro comportamiento es la definición. El Athletic ha bebido y bebe de la sociedad. Y está obligado a devolver a la sociedad algo de lo que recibe. Por eso hemos volcado la Fundación hacia proyectos sociales. Allí donde más se necesite, allí quiere estar el Athletic ayudando y devolviendo parte de lo que recibe. También podemos hablar del traslado de socios y socias del viejo al nuevo San Mamés, efectuado con transparencia y siguiendo criterios de antigüedad, sin considerar a nadie por encima de nadie. Porque eso es lo que nos gustaría, que todos nos sintiéramos una parte importante del Athletic, cada uno aportando lo que pueda. En el campo de fútbol también, uno juega 300 partidos y otro juega 10, pero no es más importante uno que otro. Será mejor jugador, tendrá mayor reconocimiento, pero todos somos importantes. Lo mismo en el reparto de entradas, transparencia y criterios justos. O en las bajas de socios y socias que están disponibles anualmente en la Oficina de Atención al Socio. O en el avance de la igualdad de mujeres y hombres en el mundo del deporte, tanto impulsando el fútbol femenino, asentando su profesionalización durante los últimos años, como incorporando a mujeres con naturalidad al equipo directivo, algo en lo que fuimos pioneros. O trabajando a favor del euskera. Definición. Si esto somos, esto hacemos. En la gestión deportiva, en la económica, en la institución, en la institucional y en la social. Izan eta egin. Y si compartís nuestra definición, compartiréis también nuestras decisiones, porque hemos intentado que vayan de la mano, dando sentido, reduciendo la distancia en lo posible entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Y ahora, una vez repasada nuestra trayectoria durante los últimos 8 años, ¿hacia dónde vamos? El mundo del fútbol ha cambiado mucho y muy rápidamente en estos últimos tiempos, y tenemos que hablar del futuro, prepararnos para afrontarlo, porque tiene toda la pinta de que el fútbol va a seguir su transformación durante los próximos años y nos va a poner las cosas todavía más difíciles. Y en esas circunstancias de cambio permanente, nosotros tenemos claro lo que somos y actuar en consecuencia. La gente me pregunta, ¿cómo es el futuro del Athletic? Y yo le respondo, el mayor problema que veo es que el Athletic va por un lado, en una dirección, y la sociedad, también nuestra sociedad, va por otro. Vamos a contracorriente del fútbol en general y de la sociedad. No vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y debemos preservar la identidad del Athletic en esta nueva sociedad. Ese es nuestro mayor reto de cara al futuro. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra medida del éxito? ¿Qué nos hace falta para sentirnos realizados? Vivimos en la sociedad de la dispersión, en la sociedad de la inmediatez, de la velocidad, de la comodidad, de la queja, de lo quiero todo ya, aquí y ahora, de las relaciones inestables, hoy sí, mañana no, del nunca es suficiente. Y en cambio el club, por definición, es todo lo contrario. No es dispersión, es estar atento. No es impaciencia, es paciencia. No es velocidad, es proceso artesanal. No es queja, es actitud constructiva.
No es individual, es colectivo. No puede basarse en relaciones líquidas, sino en sólidas. No es fidelidad, es implicación. Es fidelidad, es implicación, ilusión, trabajo, voluntad, espíritu de equipo. Por lo tanto, somos parte de una sociedad que avanza en un sentido contrario a la entidad del Athletic. Y no nos damos cuenta de que en base a esa dispersión propia de la sociedad a la que pertenecemos, nos alejamos de la definición del Athletic. Como también nos alejan de la definición del Athletic en muchas ocasiones los medios de comunicación, que son medios de comunicación que obedecen a intereses ajenos al Athletic, los suyos propios o los de la sociedad. Y ya lo decía Scott Fitzgerald en A este lado del paraíso, por lo que vale un periódico, te dicen cómo tienes que pensar. Y así nos alejamos de lo fundamental, de la definición del Athletic, y nos acercamos a lo secundario, que si los horarios de los lunes, que si los entrenamientos a puerta cerrada, que si los precios de las camisetas. Si jugáramos al mus, diríamos que estamos a la pequeña. Y el futuro del Athletic, como en el pasado y en el presente, no lo va a decidir lo secundario, sino lo fundamental. No se va a decidir a pequeña, sino a mayor pares y juego. Y si en vez de pensar en términos de identidad nos distraemos en otras cuestiones, no podremos responder a las exigencias del futuro, que cada vez nos va a poner las cosas más difíciles. El Athletic es un proceso artesanal, y eso hoy en día no es lo que impera en buena parte de la sociedad. Tenemos que hacer un esfuerzo cada uno de nosotros, tener asambleas con nosotros mismas, pero no solo una vez al año, sino de manera frecuente. Pensar cada uno cómo podemos hacer mejor al Athletic en aquellas cuestiones troncales, las cuestiones esenciales, teniendo clara la definición. Endurecernos nosotros y endurecer a nuestros hijos e hijas fortaleciendo su carácter, porque nuestro reto fundamental es preservar nuestra esencia y protegerla ante la adversidad. Ha llegado la hora de ir acabando. Nuevamente ha sido un placer. Creo que he empezado dándoos las gracias. Os las vuelvo a dar. No creo que haya sido casual el respaldo mayoritario que nos habéis dado en las asambleas. Sé que es algo extraordinario que no ha pasado de manera habitual en la historia del Athletic y quiero daros las gracias por ello. Nos hemos sentido muy acompañados por vosotros y vosotras, más allá de nuestras divergencias en la pequeña, en las cosas secundarias, porque creo que hemos sabido ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y creo que es un mérito compartido, nuestro y vuestro también. Os lo agradezco de corazón en representación de la Junta y de manera personal también, porque a lo largo de estos 8 años he sufrido la pérdida de 3 personas muy importantes que me gustaría mencionar en señal de reconocimiento y de gratitud. Son mi aita, mi hermano Julen y Andrés Arana, que para mí han sido 3 ejemplos de vida y 3 ejemplos de lo que es el Athletic. Izan eta egin. Sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo, sin vuestro respaldo, al igual que el de la Junta Directiva y de las personas más allegadas, habría sido muy difícil asumir esta responsabilidad tras su pérdida y haber tirado hacia adelante. Por lo tanto, eskerrik asko bene benetan. He mencionado antes a mi aita y me vais a permitir que termine contándoos una anécdota personal que sucedió cuando él tenía 80 años y de alguna manera sentía que el final de su vida se acercaba. El caso es que en una de nuestras conversaciones en Lekeitio, él sintió la necesidad de recapitular, de mirar hacia atrás y justificarse ante mí como aita. Supongo que nos pasará a todos. Normalmente se sentía orgulloso de haberme transmitido lo que para él era el Athletic, pero aquel día se le notaba preocupado porque sabía que ese sentimiento también me había generado una responsabilidad, que es la que hoy ocupo, que en mi caso no estaba exenta de problemas y dificultades. Yo le dije que estuviera tranquilo, que no pasa nada, aita, esté tranquilo. Pero él necesitaba ir más allá. Y siguió hablando del Athletic y al final, por reducir la conversación, lo que siempre nos había dicho, que él nos había hablado del Athletic porque es el mejor ejemplo de vida. Porque en el Athletic hay todo lo necesario para vivir. Se cree en algo, se va con tu gente por el camino difícil, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te vuelves a levantar. Vas a la huerta todos los días a regar y a quitar las malas hierbas, acompañas al de al lado, tienes miedo pero lo afrontas, sientes amenazas e incertidumbres pero las afrontas con la cabeza bien alta y animando a los de al lado y fortaleciendo esa unión y compitiendo con los demás.
Mi aita en esos momentos tenía 80 años, murió 2 años más tarde con 82. Gracias por escucharme, eskerrik asko, aupa atletik, bildurrik ez eta eutsi gogor.